Muy bien, hay dos preguntas. Va para Y eso es. el Sheikh Ali Komi. Muy bien. Dice, describe tres aspectos del Islam. ¿Qué opina sobre lo de París y Bélgica? Muy bien. Ya. Salam. Preguntas difíciles. Para el Sheikh, teniendo en cuenta que hoy en día hay un exceso de oferta por el petróleo y los países productores se niegan a reducir su producción, como Irán, miembro de la OPEP, puede contribuir al no derroche del crudo. Bien, damos paso. Gracias. Tenemos poco tiempo, así que... Ustedes lo manejan, ¿no? Sí. Bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Yo creo que hay que pensar en otro espacio, si quieren escuchar un poco más del Islam. Muchas veces nosotros escuchamos de las religiones según lo que nosotros queremos que sean, o según lo que nosotros imaginamos, ¿no? Pero sería bueno escucharlo de cerca. Por ejemplo, yo antes de entrar en la universidad no conocía a los judíos, porque son minoría en Irán. Pero después de tener clase, por ejemplo, pasé clase de Cábala con uno de unos rabinos muy famosos de iraní. Después de tener esta clase de Cábala con él, la verdad, uno de los más queridos profesores míos es este profesor judío. Siempre le llamo, pregunto todo. Entonces, muchas veces nosotros lo que tenemos de miedo o prejuicio es por la ignorancia. Y la única solución es el contacto directo, preguntar, ¿tú qué piensas? Tres conceptos del Islam. El Sagrado Corán dice, todos los profetas han venido para un mismo propósito, que es la justicia en la tierra. Lo que el hermano dijo. Justicia significa la definición de ser justo y justicia, que la persona aplica la fe en los actos. Entonces, el primer aspecto es la justicia, leyuzakihem, purificación espiritual, wa leyuallemuhu, sabiduría, conocimiento. Entonces, si nosotros queramos decir Islam, ¿qué significa? Podemos decir en tres pasos. La justicia en la administración, en la política, en todo lo que es, podemos decir la sociedad. Purificación espiritual, el resto, el ayuno. Entonces, nosotros los musulmanes ayunamos un mes entero y siempre lo consideramos como una parte importante de la fe. Ayuno cuando uno, desde la mañana hasta la noche no comes nada, ya vas a palpar lo que sufre un pobre. Entonces, mayoría de limosna que los musulmanes dan es el mes del ayuno. Nosotros siempre hablamos de los pobres, pero una vez vamos a ponernos, tal como se dice, en zapatos del pobre, ¿no? No tienen zapatos los pobres. Y el tercero es conocimiento, sabiduría. Todos los profetas han venido para darnos a conocer más el mundo espiritual, enseñar y aprender más. Entonces, he dicho, Irán, por ejemplo, un país como ejemplo de un país que está poniendo en práctica parte de las leyes islámicas, es el país más veloz en desarrollo de la tecnología, más veloz. Esto usted puede buscar, el desarrollo de la tecnología, ciencia en el mundo. Irán 11 veces más tiene la velocidad, 11 veces más del promedio de desarrollo de la ciencia en el mundo. Entonces, un poco de las normas puede ayudar. Sobre lo del París y no sé, cualquier otro atentado, todos son condenados, inhumanos, injustos y 100% contra de todos los principios, valores humanos y religiosos. Pero no hay que olvidar que en esa tierra no solamente viven las personas blancas. Hay otras razas que están sufriendo. Está bien, condenamos lo del París, pero esto que solamente hablemos de eso, yo creo que no es correcto. Hay que hablar de los pobres que están muriendo en África. Hay que hablar de los palestinos en Gaza que están sufriendo. En todo, hay que condenar todo tipo de injusticia. No solamente cuando van a quemar mi casa, eso lo condeno y el resto de mis vecinos no importa. Y creo que esta visión hay que
Y sobre el petróleo, nosotros tenemos un presidente como el poder ejecutivo del país, que tiene turbante blanco, se llama Rouhani. Tenemos un líder supremo, se llama Seyyed Ali Khamenei. Es el líder supremo. En todas las charlas en los últimos 15 años, él ha dicho, debemos programar para llegar al día de no exportar ni un litro del petróleo. Porque eso no pertenece a nosotros, sino a nuestra generación. Y aún peor, que nosotros exportamos petróleo crudo, sin refinerarlo. Y eso es peor. Entonces, sí, nosotros tenemos ese programa, pero a veces imponen a nosotros exportar petróleo. Y bueno, creo que para llegar, inshallah, si Dios quiere, a un día, a un mundo sin escaparnos o salvarnos de este consumismo de petróleo, necesita una decisión de todos nosotros, volviendo a la naturaleza y luchando contra esta cultura de consumismo. Bueno, hay muchas cosas que decir. Yo igual puedo dar referencias que puedan ir a escuchar, conocer más. Mi nombre, lo buscas en Google, sale todas las charlas en YouTube, en Facebook, no sé, en ebooks. Son más de 500 charlas sobre cualquier asunto que le ocurra, ya puedes encontrar cosas. Gracias. Gracias a usted. Que vaya bien, que vaya bien. Yo fui el que preguntó la última pregunta. ¿De terror? Sí. Ya, una pregunta. ¿Hitler no era cristiano? Sí, Bush, pero bueno. ¿Bush no era cristiano? Sí. ¿Eso es de la iglesia? Bueno, sí, solo que... No sé, Es decir, si uno que es seguidor de una religión, supuestamente, está asesinando a la gente, no puede decir que es por esta religión, ¿sí? Ahora le digo, en el siglo XX, ¿quiénes han matado más a la gente del mundo? ¿Los cristianos o musulmanes? Primera Guerra Mundial era de los musulmanes o de los cristianos. La Segunda Guerra Mundial de los musulmanes o cristianos. Bombas nucleares lo echó un piloto musulmán o un piloto cristiano. En Irak mataron 1 millón de musulmanes. ¿Musulmanes mataron o los cristianos? Sí, en Irak, en Afganistán, ¿los asesinos eran soldados cristianos o musulmanes? cristianos. Hoy en día en Palestina, los que están muriendo, ¿son cristianos o son musulmanes? Quiere decir, los musulmanes durante el siglo XX, siglo XXI, solo fueron víctimas. ¿Sí? Ahora, intervención de ISIS. ISIS no es de los musulmanes, es invento de Mossad y CIA. Vale. Y bueno, desde el principio Obama apoyaba a estos opositores de Siria. Desde el primer día, ellos, hasta las cifras de cómo ellos ayudaron de presupuesto, arma, dinero para que esos asesinos lleguen al poder. No tiene nada que ver con el Islam, ni con el Corán, ni tienen estudio, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, diría a usted, Napoleón era cristiano, ¿sí? Napoleón Bonaparte. Hitler era cristiano, Mussolini era cristiano, ¿no? Y por ejemplo, de la Unión Soviética, Stalin era supuestamente cristiano, pero usted dice, ellos no aplicaban la norma. Yo diría, los asesinos durante el siglo XX y XXI, ¿quiénes eran? Mayoría, podemos decir 90% eran cristianos. Entonces yo no puedo decir que ellos son de la religión de terror, igual ¿no? Lo que está ahorita pasando es de todos los musulmanes. Es No, los del musulmanes ISIS. son... ahora, ¿ISIS a quién mata? Yo te pregunto. ¿A musulmanes está matando? No, Pero, ISIS, pero, ISIS también, pero también acá... sí, cristianos, ahí son 1%. De las víctimas, 1% son cristianos. El problema es de desinformación que llega. Matan 100 musulmanes y un cristiano. ¿Me entiende? Todo es condenado, por supuesto. Pero es que ISIS, ¿a quién está matando? A los musulmanes. ¿De parte de quiénes? Ellos quieren tener Siria inestable por seguridad de Israel. Entonces ayudan a inestabilidad de Siria. Estados Unidos, ahí usted busca, a partir de 2011, siempre los países europeos, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Israel, apoyaron a ISIS. Se llamaba Al-Nusra. Y después se formaron estos terroristas desde el principio, era un invento de ellos para proteger sus intereses. Y ahora, este petróleo que ISIS sabe que está exportando petróleo, ¿sí? Yo te pregunto, ¿a dónde lo exporta? A través de Turquía lo exporta a Israel. ¿Quién está interesado a recibir este petróleo gratis? Europa. Mira, nosotros cuando queremos analizar un hecho que ya está pasando en el mundo, hay que ver todos los aspectos, de dónde viene y a dónde va.
No podemos, por ejemplo, una película, tú no solo puedes ver una parte de la película, ¿sí? Olvidando el resto, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo. Imagínate, por ejemplo, una película que una bruja ha llegado a hacer un conjuro y ha convertido a todos los pueblos a ranas. Y el protagonista viene a matar a la bruja, por ejemplo. Y la bruja, en esa escena que el protagonista, por ejemplo, lo está matando, se ha convertido en rostro una chica rubia muy hermosa. ¿Sí? Usted ve desde el principio de la película hasta el final que mata a esa bruja y va a liberar a todos. ¿Listo? Y tú estás perfecto, qué bueno, el protagonista liberó a todos, ¿sí? Ahora bien, vamos a cortar la película, solo te vamos a mostrar 30 segundos. Un hombre grande viene, una chica hermosa, lo mata. ¿Tú cómo lo vas a juzgar? Horrible, ¿no? Pero digo, mira hermano, vea toda la película. ¿Sí? Así está pasando. Si nosotros vamos a ver, ¿quién empezó las cruzadas? ¿Musulmanes o cristianos? Los omeyas que atacaron a Andalucía y España hicieron en base de las enseñanzas islámicas, o Yazid y Muawiyah se criaron en base de enseñanzas cristianas. Quiere decir, los califas que atacaron al mundo cristiano no eran criados en el mundo islámico, sino en base de unas enseñanzas de unos campos de Damasco que eran cristianos. Después en las cruzadas, lo que nosotros vemos. Y ahí vas a adelantar y te quedas sorprendido cómo está pasando. Yo no digo es del cristianismo, no. Yo digo, hay que ir a ver las cifras. Esclavitud, ¿no? ¿Qué está pasando? Nosotros Lo que está pasando ahorita es consecuencia de muchos años. Sí, exacto. Nosotros, por supuesto, debemos unirnos, aliarnos, confiar uno en otro, ¿sí? Quitar los prejuicios, como una persona piensa que todos los que son de la iglesia son de Santa Inquisición. No es cierto. Muchos prácticamente lucharon contra la Inquisición. Hasta los grandes padres de la iglesia, ¿sí? Bartolomé de Casas. Es que nosotros yo creo que debemos conocernos más, confiar, hacer esta alianza. Y por eso defiendo como... Sí, es horrible. No solamente digamos, lo que ahorita está pasando, la seguridad. Y yo le diría, esto es por propios servicios de ellos. Porque hay un plan para despoblar musulmanes en Europa. Entonces, para esto, como lo que hizo autoataque, lo llamo yo. Es condenado, pero es autoataque. ¿Me entiende? Ellos quieren despoblar musulmanes de Europa. Para eso necesitan pretextos. Mira, usted sea musulmán en Europa. No, un musulmán es tan tonto que haga algo que la situación para los musulmanes en Europa es bastante difícil. Presión, persecución, etc. Pero un musulmán que tenga lo más mínimo de uso de intelecto no lo va a hacer peor. ¿Me entiende? Nosotros aquí somos minoría. Si yo enseñé a los musulmanes nuevos que den un ejemplo correcto del Islam, de la ética moral, esto es mejor para el avance del Islam, o que digo, usted está cada uno que vaya a vender droga. ¿Cuál es mejor? Intelectual. ¿Me entiende? Cada persona, siempre los cristianos en Irán son lo mismo. Siempre dan un ejemplo moral, ético, que una persona cuando lo ve, qué bueno, me acerco hacia ellos. Pero lamentablemente, ellos, yo diría, no son musulmanes. Son enemigos del Islam que a propósito quieren difamar contra el Islam. Y a través de esos actos de, podemos decir, violencia, actos inhumanos, atentados, esto está condenado. Y la Biblia no dice esto. El Sagrado Corán dice, si una persona mata a un creyente inocente, quedará eternamente en el infierno. Y no existe perdón para esa persona. Esta persona que hizo ese atentado suicidio no va al paraíso, enseguida va al fondo del infierno y ningún intercesor ante Dios no puede interceder por él. Toda la eternidad sufrirá en el infierno por haber matado a los inocentes. Y como el Sagrado Corán lo dice, entonces ¿cómo una persona se atrevería? Si una mujer matando a un gato inocente va al infierno y matando a los seres humanos, los niños, ¿qué pecado tienen? Yo diría, somos enemigos, pero los niños, ¿qué pecado tienen? Un niño ya es puro, es inocente. Cualquier, podemos decir, los principios de todas las religiones, los niños son puros, son inocentes. Tú digas, tenemos problemas con los padres, que luche contra ellos. Pero traiciones, si quieren luchar, diga, estamos luchando, usted ahí, nosotros aquí, vamos a luchar. Pero esto que te metas en la casa de Dios, poniendo bombas, en aeropuertos, lugares públicos, esto no es ni justo, ni humano, ni es de ser hombre valiente. Pero que tú metas en la ciudad de Dios
poniendo bomba en un hospital, en la escuela, o no sé, matar a los inocentes, en ninguna religión no fue permitido y nunca será permitido. Dios nos ha enviado ¿para qué? ¿Para aumentar la violencia o para llegar a paz? Y si yo digo, tú tienes derecho de defenderte delante del ladrón, aquí tienen esta norma, dice defensa propia, ¿sí? Nunca puede agredir. La defensa propia es para llegar a paz. Que los agresores, los malos sepan, él tiene derecho, ojo. No es que tú vas a agredirlo y no dice nada. Él va a gritar, va a defenderse. Que es una forma para mantener la paz en la sociedad. ¿Sí? No para llegar a la violencia. Entonces usted no puede atacar a un ladrón antes que te ataque. ¿Sí? Entonces yo diría que hay que conocer un poco más. Yo también, desde un principio, yo vivo en una ciudad, no existe cristiano, ni judío, todos son musulmanes. Y la mayoría son religiosos. Entonces yo no tenía idea cómo son los cristianos. Ya tenía tu edad. Y yo tenía mucha curiosidad. Dios, ¿cómo son? ¿Cómo viven? ¿Cómo comen? Extraterrestres. ¿Cómo piensan? ¿Cómo ven al mundo? ¿Sí? Porque una persona, usted desde tu perspectiva, usted ve al mundo. La fe es esto. ¿Cómo ellos pueden creer en otro libro? ¿Me entiendes? Yo tenía la misma idea. Entonces ya empecé a seguir estudiando. Fortalecí mi fe y aprendí a respetar a los demás. Bueno, que Dios le bendiga. Vamos a estar en contacto. Usted pongas mi nombre, no pongas mi nombre, Sheikh Komi. Ya has visto mi nombre, ¿no? Aquí está. Sí. Ponga en internet, salen miles de audios, charlas, videos, de todo. Ya, ¿Tienes Facebook? Sí, señor. Te mando la... Con mucho gusto. Una foto. ¿Ya?